Buenas noches, soy Percy Salvatierra, esta es la edición de los miércoles de Libertad Bajo Palabra, y vamos a conversar en esta ocasión de un tema que tiene una importancia fundamental en el modo de entender a la poesía en el Perú, sobre todo el modo en que ésta se produce y circula. ¿Quién valida qué cosa es importante, qué cosa puede resultar siendo un bodrio o no está bien elaborada? ¿Quién es quién en el mundo de la literatura peruana, específicamente en el campo de la poesía? ¿Cómo es que llegamos a tener estos elementos determinantes de la calidad de una propuesta poética? Para tales fines vamos a conversar con Mateo Díaz Choza, que es literato de formación. En este momento cursa un doctorado en literatura en una universidad de los Estados Unidos y ha publicado hace poco un volumen que se titula El poema es una cosa que circula, en la que aborda varios problemas respecto de lo que ya acabo de escribir. Entonces, sin más prolegómenos, le damos la bienvenida a Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido a Libertad Bajo Palabra. Hola, Percy. Bueno, gracias por la invitación. Yo estoy muy bien y listo para conversar de lo que se te ofrezca y bueno, sobre todo del libro que acaba de salir, ¿no? El libro sí me parece que es un libro que toca algunas fibras álgidas, ¿no? Porque acá casi no estamos acostumbrados a que haya críticas que no sean excesivamente académicas, ¿no? O sea, se entiende que quienes estudian literatura se están formando como críticos literarios, pero evidentemente hay un abismo entre esta crítica académica y la crítica misma que han ejercido durante siglos los propios escritores, ¿no? No sé si es por falta de valentía de la gente, por no ganarse pleitos, o simplemente porque no tienen los elementos ni la intención de establecer, bueno, qué obras valen y qué obras no vale la pena, ¿no? Tú en tu investigación, en tu reflexión, ¿cómo abordas este punto inicial? Bueno, sí, me parece que es un punto importante, ¿no? Hay por un lado una crítica que yo llamo académica, que es la crítica que se imparte en las universidades y cuyo producto es la investigación académica, digamos, ¿no? Y que es una crítica que si bien es provechosa y sirve en ciertos campos, tiene un impacto muy reducido pues, en el campo cultural porque no está en los debates, no está en las discusiones, está en el mundo de la universidad que está un poquito separada, digamos, del día a día de lo que se escribe y tiende a no mezclarse tanto en estos temas. Y aparte hay una crítica que tú dices que es la crítica que hacen los propios escritores, poetas, no solo poetas, ¿no? También periodistas, Pues también, también, y bueno, últimamente en los blogs, en internet, incluso en redes sociales, en Facebook, a veces aparecen textos que en otra época habrían podido ser llamados reseñas, ¿no? Entonces, son reseñas, claro. en algunos casos, ¿no? Entonces, o funciona como tal. Últimamente, incluso los periódicos, las revistas, yo veo que han perdido un poco capacidad de difusión y es lo que circula en las redes sociales, lo que se mueve más, lo que genera polémicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo he tratado de pensar este tipo de temas. Yo no sé si es solamente el tema de la falta de valentía, por ejemplo, el hecho de que escaseen muchas veces discusiones. Creo que también faltan espacios, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, tu programa acá es un espacio para discutir, ¿no? Pero en general faltan espacios para poder tener este tipo de discusiones. Yo trato de pensar la crítica y en el libro lo he tratado de llevar por ese lado, más allá de los asuntos personales, no más allá de los asuntos de que esta persona tiene este carácter y esta otro, sino pensar en el asunto sistémico. Y siento que desde un nivel sistémico hay, no hay muchos espacios donde se puede discutir esas cosas.
Pero si estábamos hablando que en las redes pululan a veces los comentarios, francamente grabar un video, luego subirlo, no es cosa del otro mundo. Por eso a mí me llamaba la atención y digo, la valentía sí puede ser exagerado, pero iba al término de no ganarse pleitos con nadie, ¿no? O sea, para no ganarse un pleito, porque yo francamente, dentro de las pocas críticas que hay, pareciera que todo el mundo escribe por lo menos en un rango positivo. O sea, no hay ninguno que aparezca muy rara vez que diga, bueno, este escrito es terrible, es pésimo. Claro que lo conversamos luego, ¿no? La gente lo conversa, a puertas cerradas, ¿no? O en los bares o por ahí. Pero luego nadie da la cara, ¿no? Si yo lo he visto así por muchos años, que como decir, tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Pero bueno, eso de repente tenga que ver con el carácter nacional, ¿no? Con el carácter del peruano. Igual, ¿qué más tú crees que podría hacerse, aparte de buscar nuevos espacios, para ver de alterar esto? Porque definitivamente los medios tradicionales no van a dar apertura, así como están las cosas en este momento en el país, para que haya reflexiones más sesudas pues, en sus espacios. Y lo peor que los medios alternativos, de alguna manera también se han copiado ya de los medios tradicionales y no dan esas posibilidades. Bueno, yo creo que la misma división entre medios tradicionales, alternativos, es una división complicada, digamos, hoy en día, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? El diario El Comercio tenía el suplemento del Dominical, que en un momento pues era un espacio de discusión, ¿no? Por ejemplo, donde aparecían reseñas, te pueden gustar, no te pueden gustar, pero era un referente, ¿no? Ese referente hoy así ya no existe, ¿no? Entonces, no, el Dominical hoy me parece, ¿no? Me da la impresión, no lo consumo, pero me da la impresión que no tiene pues una relevancia ahorita, no marca la pauta, digamos, ¿no? Y algo parecido pasaba con el premio Copé. Yo tengo un ensayo sobre el premio Copé y donde discuto un poco ese tema, ¿no? Como un premio que hace 3, 4 décadas podía tener mucha mayor relevancia. Permíteme, vamos a abordar lo del COPE, claro, es el segundo ensayo de tu libro, pero mira, ahí, por ejemplo, habría que matizar lo del comercio, porque el comercio, de alguna manera, se ha visto ya supeditado en el tema cultural a lo que es el premio Luces, y que es un premio que básicamente está formulado, ¿no? Realizado para que los propios lectores del diario puedan decir quiénes son sus autores, sus artistas favoritos, pero no hay ningún elemento ahí de discernimiento ni crítico en el premio Luces. Sí, ¿No? para responder un poco tu pregunta anterior también, ¿no? Claro, el premio Luces te va a pintar un panorama de la literatura peruana o de la poesía peruana, que es de lo que me ocupo en el libro, que no necesariamente es el panorama que se habla en los bares, que se discute a puertas cerradas, y que no necesariamente es lo que se lee, por ejemplo, en otras regiones del Perú, que no sean Lima, quizás. Entonces, para responder un poco a tu pregunta inicial, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que mi impresión es que el medio de la poesía peruana es un medio muy fragmentado, un poco como El País, ¿no? Es un medio muy fragmentado donde tienes círculos de gente que se leen entre sí, se comentan entre sí, y una de las cosas que se puede hacer es tratar de buscar encuentros entre estos distintos puntos y que se puedan discutir, y si la gente tiene opiniones diferentes, pues que la discutan, ¿no? Hay una suerte de animadversión a la crítica en general, y hay una suerte también a tomar el tema de manera personal, que yo creo que es una cosa negativa en general, ¿no? Bueno, claro, se pueden empezar ahí a soltar sus propios demonios sobre lo que crean de otras personas, eso no debería. Mira, ese es un buen tema, el otro día lo conversaba más bien con unos políticos, porque ayer ha sido el aniversario de la muerte de allá de la Torre. Y entonces esto pasa pues desapercibido para la población, casi te podría decir que pasa desapercibido para los propios integrantes de ese partido, ¿no? Que es el Partido Aprista. Te digo, ¿qué cosa pasa en el país que nosotros no estamos acostumbrados a reconocer los méritos
de los que son diferentes a nosotros, o por último, de nuestros enemigos. Es ya una cosa como yo te digo, del carácter nacional, si se puede hablar de un carácter nacional, ¿no? Pero los peruanos no descollamos, digamos, por esa hidalguía. Al que es tu enemigo, no acabas hasta verlo pues destruido y pisoteado, cuando una de las grandes formas de ser honesto es valorar inclusive a las personas que te pueden odiar, ¿no? Pero bien, vamos a la paradoja del Copé, que así se titula tu segundo ensayo. Pasa con el Copé que hay cualquier cantidad de autores que ganan el Copé y lo mismo, es como si no pasara absolutamente nada. Por ahí que podría considerarse de que muchos autores de estos son aburridos, pero es algo que casi en la poesía la gente no se pone a ver. Dice, bueno, todavía con la narrativa puede ser de que sea entretenida, pero a la poesía como que se le deja hacer. Tú ves otros factores que yo he leído en el libro y que ahora me gustaría que lo expongas, ¿no? En este video. A ver, coméntanos cuál era la paradoja del Copé. Bueno, el primero, para contextualizar a tu audiencia un poco, este ensayo yo lo escribí en el 2017, o sea, hace 5 años, ¿no? Hay un margen, yo no he leído los últimos premios Copé, pero en todo caso no veo ninguna pista que me permita decir que esta situación ha cambiado. ¿Cuál es la situación que yo planteo en el ensayo? Yo planteo que la gente que gana el Copé, que es el premio de poesía más importante del Perú, o lo era en ese momento, creo que sigue siéndolo, ¿no? De textos inéditos, ¿no? No era conocida, pero no era conocida a un grado alarmante, por así decirlo, ¿no? Es decir, los nombres no sonaban ni siquiera a mucha gente, salvo quizás a los que postulaban al premio para intentar ganarlo, ¿no? Entonces, yo me proponía pensar qué es lo que estaba pasando, por qué este premio pasaba tan desapercibido. Y bueno, hay muchas posibilidades, hipótesis, pero una de ellas tenía que ver con el hecho de que no había una distribución de los libros ganadores y tampoco había un aparato crítico que de alguna manera pues, pueda de alguna manera demostrar que el premio al menos va a ser leído, ¿no? Que el libro al menos va a ser leído, va a ser discutido, que alguien va a decir me gusta, no me gusta. Y eso tiene que ver con la debilidad, pues, con la debilidad del aparato crítico, en cierto modo, pero sobre todo con el hecho de tener grupos que no se leen fuera de sus propias esferas, ¿no? Y bueno, el premio Copé también plantea el tema nuevamente de Lima, regiones, ¿no? Cómo desde cuando los que ganan son autores de Lima, pues, perdón, de regiones, suelen no ser leídos de Lima, pero incluso va más allá, yo creo. Yo creo que incluso va más allá porque, y yo lo digo medio irónicamente, que la persona que gana el premio Copé es muy probable que ese premio garantice lo opuesto, que su libro no sea leído, ¿no? Entonces, bueno, también lo Y es curioso porque tú sabes que Petroperú pone en todas las ferias el libro, pone su stand, ¿no? Y es más, los libros están en la página web, que ese es otro tema respecto de la circulación de poesía, ¿no? Porque a veces salen tirajes de 300, de 500 libros, y yo digo, bueno, una vez que ya acabas con los 500 libros, puedes subirlo el PDF, ¿no? Porque pues, el propio autor, te digo, ¿no? Porque francamente fue con la poesía, salvo que se obren prodigios y milagros, nadie pues acaba haciendo una fortuna, ¿no? Todo, por lo menos con la novela algo puedes vender, pero en poesía, salvo algunas excepciones raras, ¿no? Entonces veíamos esto del Copé como el tema de que no había una continuidad crítica sobre los resultados, porque inclusive uno podría impugnar, ¿no? O sea, uno como crítico, digo, o sea, me ha parecido pésima esta edición de Copé, o ha ganado el que ha salido Copé de oro, es inferior al que es Copé de bronce, ¿no? Y sostenerlo. Pero ni siquiera eso lo vemos en un escrito de 500 palabras, ¿no? Que tampoco es algo desmedido, no es algo que le vaya a costar demasiado. Y creo que una buena cantidad de autores podrían hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Tú sostienes y veo, insistes en que hay diferentes comunidades que son, que están herméticas, ¿no? Y que no tienen conexión con las otras.
pero esa conexión no la tienen no porque no sepan que existen, sino porque cada uno cree que tiene la autoridad, la autonomía, y dice, lo nuestro es lo que vale, ¿no? Por ejemplo, ¿qué página de poesía podríamos mencionar? Estaban hace años la situación de poetas 25, ¿no? Que hubo una controversia ahí con Irigoyen, tú participaste también en esa controversia, ¿no? Luego está Vallejo Company, ¿no? Y luego, ¿no? Y luego todo lo demás es autobombo, ¿no? Porque entonces, digamos, son un autobombo colectivo y el resto más o menos un autobombo individual, porque no hay colectivos fuera de Neón, Cloaca, Hora Cero. Ya del 2000 para adelante, digamos, también ese esquema colectivo de autobombo se ha perdido, ¿o no? Hasta que apareció lo de Sub-25, creo. ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema de los colectivos es un tema complejo desde ya, ¿no? O sea, yo también soy autor de poesía y bueno, nunca he formado parte de un colectivo, no me interesa. Claro. Pero hay gente que sí, ¿no? Y hablando con un amigo hace poco, él me decía que los colectivos, él creía, tenían una función casi de taller, ¿no? De taller dentro de la gente del propio colectivo, que de esa manera pues mandan sus escritos, se foguean y todo esto. Y bueno, yo menciono algunos colectivos, por ejemplo, a partir de los 2000 hay esta suerte de grupos de los 90, ¿no? Inmanencia, Sociedad Elefante, en los 2000, por ejemplo, en los 2010 se puede hablar, no sé, Animaliza, Mutantes, Tajo, y llegas Ya a lo Sub. recordé, correcto, claro, sí, sí. En el caso de Sub, y se me están escapando algunos seguramente, ¿no? Pero en el caso de Sub-25, yo más que ver la dinámica típica del colectivo, lo que yo vi fue una intención polémica, ¿no? De irrumpir, de alguna manera buscar replantear ciertas normas de juego, pero sobre todo buscar ser escuchados, ¿no? Esa me parece que era el fondo de su polémica con Irigoyen, era como cuestionar estas figuras de autoridad. Irigoyen lo era en ese momento, yo no sé si sigue siéndolo realmente, y hace tiempo que no se dedica a la crítica de poesía. No sé si funciona como un referee, como funcionaba hace 10 años de alguna manera. Creo que no, creo que la situación de Irigoyen es interesante porque es un poco víctima del desprestigio de esos medios tradicionales, ¿no? Como el periódico, ¿no? Las redes sociales han cambiado un poco las reglas del juego. Pero sí hay grupos, hay colectivos, digamos, que de alguna manera se plantean más como una cosa interna de ellos formar sus propias dinámicas poéticas, crear sus propias comunidades, y otros como Sub-25 que tienen o tuvieron en todo caso esa intención más polémica. Y bueno, lo que me dices de Vallejo Ancó, quizás, salvo el debate que tuvo con Sub-25, más funciona, me parece, como una plataforma para visibilizar distintas poéticas, no necesariamente peruanas, además, ¿no? Con quizás un enfoque un poco más latinoamericano. Claro, bueno, y que están en su derecho a hacerlo al gusto de quienes manejan la página, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no recuerdo, mira, y siempre me gusta comentarlo, ¿no? De Juan Ojea no he encontrado nunca un par de poemas por ahí, te digo. Por ejemplo, ahí particularmente, porque yo también hubo una época que escribía poesía, ¿no? Digamos, es como esa etapa, ¿no? La edad de piedra o un pasado vergonzante, ¿no? Pero, digo, Juan Ojea es un monstruo de la poesía, ¿no? De la literatura. Más bien es uno de los pocos poetas que ha atendido algunos temas de fondo, porque también hay un esnovismo, creo yo, en el mundo de la poesía, que uno dice de cualquier cosa vamos a poetizar, ¿no? O cualquier cosa puede ser buena literatura. Es como, sobre todo lo veo en el Perú, es como si bastara un sólido dominio de las formas y los estilos para hacer buena literatura. Y bueno, lamentablemente no es así, pues, porque por lo menos debía haber también el otro componente, ¿no? De qué cosa me estás ofreciendo, qué cosa me estás haciendo ver. Pero vamos a llegar a eso después. Pero va vinculado con la aproximación que tú haces a las poéticas y sobre todo a las posiciones críticas de Mario Montalbetti,
y de José Morales Arabia, ¿no? Que tiene un libro que he conocido gracias a tu texto, que es esta crítica de la razón catabática, ¿no? Entonces me parece ya que por ahí se aproxima francamente a asuntos de fondo. A ver, danos una introducción a esta dicotomía entre Montalbetti y Morales Arabia, por favor. Sí. Antes quisiera, bueno, comentando un poco lo que mencionas, ¿no? Yo te soy sincero, Percy, desconfío ya un poco del término de buena literatura, o ya no sé qué significa realmente, ¿no? Esto sin desmerecer a Juan Ojeda, yo soy un lector apasionado de Juan Ojeda y El arte de Ah, navegar me parece un librazo que ha tenido poca repercusión, ¿no? O mejor dicho, no poca repercusión, sino que debería tener más reediciones, por ejemplo. Es la edición que hay ahora, pues debería haber una edición crítica, algo así, ¿no? Pero bueno, fuera de claro, eso. bueno. Yo creo que el tema de buena literatura, mala literatura, se puede discutir. Sobre lo de Montalbetti y Morales Arabia, eso también es un ensayo del 2018, de hace 4 años, donde yo trataba pues un poco de... Yo planteo en el libro una figura que es la figura del poeta académico, ¿no? El poeta académico, que es el poeta que de alguna manera no es solo un escritor, sino también es un teórico de la poesía y que además, en algunos casos, y es el caso de estos dos autores, eh, está vinculado a instituciones académicas, su vida ha sido enseñar en universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que en ambos casos se cumple. Y contraponiendo estos dos autores me interesaba ponerlos en perspectiva, no solo de su poesía, sino en general también de su reflexión crítica sobre la poesía. Me interesaba contraponerlos un poco y puede ser un poco difícil eh, resumirlo brevemente, pero voy a tratar de hacerlo, ¿no? Y en el caso de Montalbetti, yo decía que había una poesía, una poética de lo fragmentario, de lo incompleto, que es la onda que él ha estado proponiendo ya desde hace varias décadas, incluso podríamos decir, ¿no? Este, una poesía donde, como él dice, el verso tiene más importancia que el poema. Bueno, esas son sus ideas, no siempre él mismo las cumple tampoco, eso hay que decirlo, pero digamos, en un libro como Ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano, por ejemplo, es quizá el ejemplo más claro de esa poética. Y por otro lado tienes a un poeta, y podría resumirse para poner, digamos, para ser un poco más claros, esa onda de Montalbetti como lo que se llamó poesía del lenguaje, en cierto momento, lo que se llama poesía del lenguaje. Y por otro lado tienes a Aunque un... él propone de que él tiene una gran desconfianza en el lenguaje también, sí, como una paradoja, ¿no? Es como Sí, estos autores que dicen que el lenguaje no es suficiente para exponer lo que uno quiere, ¿no? Sino que el lenguaje empieza, empieza a ser más bien el lenguaje algo casi dependiente de lo que está proponiendo el autor, ¿no? claro, digamos, para él el lenguaje habla a través del autor y no el autor a través del lenguaje, por así decirlo, ¿no? Y le quita protagonismo al autor en ese sentido. Pero esta poesía del lenguaje no es que sea una poesía que tenga confianza en el lenguaje, sino que más bien toma el lenguaje como su tema principal, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado tienes la poesía de Morales Sarabia, que a mí me parece una poesía típicamente, no sé si típicamente, pero una poesía neobarroca, ¿no? En el sentido de todo este tipo de juegos con las palabras, pero que no cree en la fragmentación, como otros escritores neobarrocos, sino que más bien cree en la totalidad y que por eso su poesía, su proyecto poético no es de un libro, de dos libros, sino es del conjunto de sus libros que crean una suerte de obra total donde paradójicamente en la poesía de Morales Arabia la voz del ser humano parece estar ausente, parece que es una poesía que no trata de personas, no trata de la calle, no trata de la ciudad, sino trata de objetos naturales. Y por eso es una poesía que al comienzo puede parecer un poco extraña, pero que crea pues su efecto, su fascinación a partir de este mundo que va produciendo. Y bueno, en el ensayo me interesaba plantear estas dos posturas y también cuestionarlas un poco. ¿Hasta qué punto Morales Arabia es tan, digamos, cumple a rajatabla sus presupuestos
e igualmente Montalbetti hasta qué punto sigue estas propuestas. Y mi respuesta es que no del todo, no 100%, ¿no? Que una cosa es la teoría sobre el poema y otra cosa es el poema en sí, ¿no? Lo que no, tampoco puede Románticamente, hacerlo, ¿no? Pero creo no, que es fíjate. A mí no me- yo te digo, mira, a mí no me gusta Montalbetti, por ejemplo, es un gusto, ¿no? claro, Ahora, Morales Arabia es muy interesante, pero a veces también pareciera más bien él que toda su obra fuera puramente lenguaje, que solo puro lenguaje. Hay claro, como un, hay más bien un nivel de abstracción bravísimo, ¿no? Pero bueno, él es profesor en Alemania, o sea, francamente tiene pues un episteme mayor al de la mayoría de poetas, ¿no? También siendo francos. Pero bueno, pasamos de este elemento, ¿no? De estas contradicciones entre ellos, y hablaba del poeta crítico, ¿no? El poeta académico. Pero es una impresión, a ver, tú que has ahondado y que has investigado sobre ello que yo tengo sobre la poesía, que a partir de los años 80, ¿no? Los poetas que han querido tener una preeminencia, básicamente se han dedicado pues a la academia como para ir estructurando también un nuevo canon, ¿no? Que pueda subvertir lo que había intentado Horacero de una manera, digamos, más llana, ¿no? Porque pese a las pretensiones teóricas de Ramírez Ruiz, o sea, tampoco ya la segunda etapa de Horacero teóricamente no hizo ya ningún aporte, ¿no? Y creo que viendo ese vacío, ya hacían lo que los 60 los profesores en San Marcos, en la Católica, pero yéndose al extranjero. Y creo que inclusive ya hasta tu generación, nuestra generación, han insistido con esa fórmula, ¿no? Porque a la poesía, bueno, cada vez le presta menos atención el mismo medio literario, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos lo positivo, lo negativo de esta presencia y de esta suerte de hegemonía, ¿no? De los poetas académicos, que a fin de cuentas hacen las revistas de literatura, hacen las investigaciones y tal. Cuéntanos, Mateo. claro, yo creo que tiene que ver con la historia de nuestro país, ¿no? Yo creo que entre los 60, 70, 80 se fue consolidando un medio intelectual, que era un medio que podía tener llegada o no con el mundo académico, pero, pero digamos, era un establishment que se había consolidado y al mismo tiempo, entre los 60 y 70, que es parte de lo que planteo en el libro, también había una relación entre política y escritura que era muy estrecha, ¿no? Y los años 80 son los años en que poco a poco, lentamente, paulatinamente, va iniciando una crisis que va derrumbando todo eso, ¿no? Y yo siento que todavía no es tan visible en la década de los 80. Sí, los autores de la década del 80 más adelante, pero no durante la misma década. Yo diría que a partir de los 90, eh, cuando la guerra entre el Estado peruano y Sendero Luminoso, el MRTA y todo esto, vuelve un país, y la hiperinflación además, vuelve un país insostenible, digamos. Esto va a llevar pues a que mucha gente opte por irse al extranjero porque el medio que se había consolidado ya desaparece, ¿no? Entonces, esa es la primera realidad, que esta moda o esta situación de irse al extranjero, que es mi caso también, pero que también es el caso de autores de una o dos generaciones antes, tiene que ver con un hecho de la realidad peruana, ¿no? Ahora, yo cuando escribo El poeta académico, quizás inicialmente lo hago con una intención un poco crítica, ¿no? Sobre todo de la relación que se establece entre el saber teórico y la escritura de la poesía, ¿no? A mí no me parecía que la poesía debía estar supeditada a un saber teórico, ¿no? Y yo al mismo tiempo quería defender el ensayo como forma de pensamiento crítico que no tiene cabida en la academia hoy en día, como si el artículo del paper, el artículo, todo esto, ¿no? Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que el poeta académico también era un ensayo que hablaba sobre mi propia situación, entonces era no solo crítico, sino hasta autocrítico, si te parece, ¿no? Ahora, yo siento que en el Perú hay una situación muy peculiar, porque también la gente se va porque todavía no se puede decir en el Perú que exista una academia como tal en el sentido de que sean
un conjunto de universidades expandidas a lo largo del territorio del país, donde hay una comunidad que dialoga. Eso no sucede. Hay unas cuantas universidades, la mayoría en Lima, que tienen, por ejemplo, la especialidad en literatura, bueno, la UNCE en Arequipa, por ahí se me escapan algunas, pero en general no hay una red que permita que se construya todavía esta cosa académica en el Perú, entonces muchos se van al extranjero, ¿no? O nos vamos, no sé, cómo plantearlo, ¿no? Pero en todo caso sí me parecía importante decir que más allá de que te vayas o no, el peso de la reflexión teórica, el peso de la reflexión académica, cada vez se vuelve más importante, ¿no? Entonces yo siento que los poetas en general deben, o no deben, pero poco a poco cada vez más tienen que ir planteando posiciones frente a ciertos asuntos, ciertos problemas, ¿no? Entonces, reconociendo eso, yo creo que también es importante que la escritura poética no sea el ejemplo o el receptáculo de ideas preconcebidas desde el pensamiento académico. Yo creo que son dos cosas distintas. Yo no estoy muy convencido de que el poema sirva para pensar en el sentido que puede servir la teoría, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es una opción quizás más personal. Y ahí inclusive se puede hacer todavía otra decisión entre cuál se aproximaría a un mejor modo de pensar, un paper o un documento gris o un ensayo, ¿no? Es curioso también cómo se ha ido, eh, digamos, cerrándose las posibilidades de la propia academia, porque un lector de literatura dice, pero ¿cómo es posible si el ensayo ha sido durante varios siglos el género, ¿no?, por excelencia de los intelectuales? Ahora es casi un producto marginal para los académicos, ¿no? Pero bueno, igual tampoco es que tuviéramos una gran tradición de ensayista, pues, que es otro problema. Pese a Mariatti, pese a cuánta gente de esas épocas. Yo Pero creo que perdón Percy que te interrumpa, yo creo que sigue. la tradición ensayística del Perú quizás viene más de las ciencias sociales, ¿no? No sé, Flores Galindo, Carlos Iván de Gregori, más que en la literatura, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Yo creo que por ahí viene la tradición Claro, más fuerte. claro, de acuerdo. Sí, que yo me refería a que las que habían tenido un gran impacto habían sido la labor de estos intelectuales de la generación del centenario y la generación siguiente, ¿no? Con Bacera, con Hugo Neira y tal. Inclusive la gente que acabó tumbándose a Argueda, pues en esa famosa mesa redonda del Instituto de Estudios Peruanos, creo que del 63, ¿no? Y a partir de ahí ya tomaron preeminencia, pues, toda la gente de las ciencias sociales, lo que hasta ese momento habían comandado la gente de literatura, ¿no? Luis Alberto Sánchez y todo lo demás. Bueno, estamos en este punto y tú dedicas el quinto ensayo de tu libro a abordar el tema de lo conversacional como forma hegemónica, muy, digamos, pegado también a lo que se producía en esos años que tú dices que Irigoyen tenía su famosa columna del comercio, ¿no? Pues aquí Irigoyen pues, es un Viro Quesada también, ¿no? Pues, tenía ahí su columna y tal. Entonces, el hombre había propuesto esta nota de la hegemonía de lo conversacional, y bueno, el que menos que conoce algo de poesía había advertido pues la multitud de fisuras que tenía esa propuesta, ¿no? Inclusive el desconocimiento de cualquier cantidad de obras, ¿no? Y sobre todo el punto que tú dices de que muy rara vez hay un autor que es fiel a la propia teoría que propone, peor aún de mantenerse solamente dentro de un modo de decir las cosas. Aunque sí creo que de los años 60 al 90, creo que por un facilismo y por una moda, creo que de alguna manera implantada también por Hora Cero, se hacía pues muy práctico escribir poemas desde esa perspectiva, ¿no? Conversacional, sin llegar a tener tantos elementos de fricción en el lenguaje, cosa que por otro lado es algo que deben tener todos los poetas, ¿no? Tú debes haber escuchado, oye, pero qué buen trato que le hace al lenguaje, digo, pero o sea, si no tienes un trato, ¿no?, esmerado en el lenguaje, ¿qué cosa estás escribiendo? A ver, coméntanos cuáles eran tus aproximaciones a esta anacronía de lo conversacional y estas notas sobre la formación de la tradición poética peruana, que así se titula tu ensayo, tu quinto ensayo.
Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, como creo que tú ya has hecho un resumen más o menos, ¿no? De esta idea de José Carlos Irigoyen sobre que él en el 2008, 2009 decía que para él la tradición principal de la poesía peruana era la tradición de la poesía conversacional. Y, y bueno, yo siento que ese fue, él publicó La hegemonía de lo conversacional en el año 2009. Yo creo que fue un libro muy discutido, muy comentado en bares, a puertas cerradas. Me sorprende que me haya tocado a mí responder eso como 13 años después, alguien que viene de otra generación. Siento que no fue pensado Imagínate. en ese momento, ese ensayo, no fue pensado, ¿no? Más allá de la persona, ¿no? Pensado en términos de las ideas. Ahora, yo creo que me hace pensar hay un ensayo famoso de Borges, ¿no? Que se llama Kafka y sus precursores, y él dice que un autor crea después sus precursores, no es que los precursores existen, sino que de por sí, ¿no? Sino que un autor a posteriori va rastreando su propia tradición y le va dando forma. En la Para poesía no estar peruana, solo, claro, y el claro, ejemplo clásico en la poesía peruana es la antología de Eyelson, Sologuren y Salazar Bondi el 46, ¿no? La poesía claro. contemporánea del Perú, donde ahí dice, mira, nuestro precursor, nuestro padre, como quieras verlo, no es Chocano, sino de José María Guren, Vallejo y ahí todo lo que viene después, ¿no? Entonces, yo concuerdo contigo que en los 60, 70, 80, 90 existen otras poesías fuera de lo conversacional y otros autores, otras obras que son valiosas, ¿no? Y Juan Ojeda podría ser, por ejemplo, una figura ahí obviamente importante. El asunto es que lo que yo creo es que no solo basta con que existan los autores, no solo basta con que exista, por ejemplo, alguien que diga, oye, hay muchos poetas neobarrocos en la tradición peruana, sino que también es necesario, y ahí viene la función de la crítica, también es necesario articularlos, ¿no? Darles un discurso, plantear que, darle organicidad, ¿no? Y eso creo lo que, lo que ha fallado y creo que también es parte de mi cuestionamiento a la crítica que me precede un poco, viene por ahí, ¿no? Que a pesar de que las ideas de Irigoyen se cuestionaban mucho, se discutían, eh, yo siento que tácitamente se aceptaba, ¿no? Se aceptaba que los autores que él decía y los libros que él decía eran los libros fundamentales de los últimos 30, 40 años de la poesía peruana. Y bueno, lo que quiero lograr con este ensayo y con el libro en general es decir, oye, un momentito, esto todavía no está escrito en piedra, esto está en disputa, está Absolutamente. para ser revisado. Y bueno, eso es un poco la intención del libro. Y Claro, la pero tú intención mismo dices 13 años claro, no es tu obligación tampoco responder, pero, o sea, en general, mira, fue un ensayo que se discutió por ahí, ¿no? En las cantinas, en los círculos de poetas, pero no tuvo una respuesta formal, contundente, clara, salvo 3 años después, digamos, y de una manera también más o menos tangencial, ¿no? Porque es solamente uno de tus ensayos el que le responde al libro entero del otro, ¿no? Entonces, ¿por qué? No hemos tenido tampoco antologías sobre estos periodos, salvo lo de la última cena, ¿no? De los 80. ¿Qué hay más? Luego los broches mayores del sonido, bueno, pues de hora cero, y todo lo de hora cero. No me acuerdo que haya una antología de poetas barrocos, como tú hay, dices, por lo menos hay del 50 a la fecha, ¿no? la de Rubén Quirós, ¿no? La de Rubén Quirós, que es un poco más Ah, lo tras breve, barroco, lo transbarroco. lo tras barroco, ya. Pero no, pero empieza en Morales Arabia, por ejemplo, empieza a fines de los 70, podría haber empezado un poco antes. A mí ese libro me descubrió autores que yo no conocía, pero digamos, no es solo la antología, ¿no? Sino también hay que defender, digamos, en términos conceptuales, ¿no? Esa propuesta, ¿no? Porque no puedes. Claro, pero una antología con un ensayo introductorio, pues, ¿no? Para que sea algo Sí, valioso, ¿no? y también que circule, ¿no? Porque tú puedes hacer lo que quieras, pero si el libro no es discutido, no es comentado, es como si no existe. Esa es la verdad. Pero ahí volvemos a entrar a este círculo vicioso de cómo hacer que esto circule. Si tenemos estos compartimentos estancos que ya no solamente son de los grupos de poetas, sino que inclusive las mismas universidades
desde las que supuestamente se está produciendo teoría, no se integran. Me parece que Sí, tampoco no hay una integridad, por eso no hay una academia peruana bien constituida, ¿no? sí, claro. Y bueno, yo en algún momento del libro planteo que yo siento que al comienzo en los ensayos eh, hay una preocupación por la universidad, más adelante la dejo un poco. Creo que en todo caso lo importante es crear forma de discusión que vayan más allá de la universidad, ¿no? Y ya la universidad lo tomará, la academia peruana lo tomará si le interesa, pero lo importante es crear espacios donde la gente pueda discutir estas ideas y bueno, cómo hacer que un libro circule, eh, dándolo, entregándolo, tratando de identificar quiénes son tus potenciales lectores y también salir un poquito del cascarón, ¿no? El círculo de la gente que sabes que le va a gustar, ¿no? Pero también hay un problema y creo que es el del orden de la prensa cultural o del periodismo cultural, porque todo el mundo está esperando que salga un libro y que te llegue el libro. O sea, porque tampoco es que sale un libro y que tú vas a escribir sobre un libro por hacerle un favor al autor. O sea, y es un problema que excede el ámbito estrictamente de la literatura y se pasa a abordar el problema del periodismo cultural, inclusive de la gestión cultural. Porque estando los libros, debe preocuparse quien tiene un portal o una página en solicitar por lo menos, ¿no? Un PDF, vos te digas que no quiera gastar, pues el autor te envía un PDF, ¿no? Claro, con la intención honesta tampoco de no piratearlo, pero parece que se llevan las peores prácticas siempre hasta los extremos acá en el país. Pero en fin, mira, retomando esta idea de lo conversacional, pareciera, si nos orientamos, digamos, para darle un crédito añadido al periodo que no comprende, o sea, mejor dicho, de los años 60 hacia atrás, como de poesías, digamos, de lenguaje más llanos, sin tanta fricción, creo que se olvida que el país tiene más bien una tradición plenamente absorta en lo barroco, desde el tiempo del virreinato. O sea, la gente que lee poesía por ejemplo, no sé si todo el mundo tenga presente a Pedro Alunarejo, ¿no? A Juan Espinosa Medrano, ¿no? A Juan Espinosa Medrano, el apologético en favor de Góngora, ¿no? Que probablemente haya sido el mayor ensayo sobre Góngora en su tiempo, y que lo escribió un peruano, ni siquiera en Lima, ¿no? Sino en la sierra, en el Cusco. Y eso, por ejemplo, no está en las coordenadas de la mayoría de escritores. No sé si de los académicos. Otro problema, y al que yo siempre le doy vueltas, Mateo, es de qué manera, para mi gusto, para mi juicio, ha sido negativo ese entronizamiento que se hizo con Eguren y que luego se ha extendido a Vallejo. Porque a Chocano lo puede despreciar, lo puede detestar, porque era un mal tipo, todo lo que tú quieras, pero los peruanos han obrado suicidamente al despreciarlo dentro de nuestra tradición poética, porque a fin de cuentas era un hombre que en su momento se disputaba el cetro de ser el mejor poeta de América con Rubén Darío. ¿Cómo es que llegamos en el curso del siglo XX a que cualquiera piense que escribe mejor que Chocano? Yo lo dudo absolutamente, ¿no? Yo, Chocano es sonoro, todo lo que... Por favor, a ver, coméntanos sobre este punto, Mateo. Sí, yo también lo dudo, ¿no? O sea, no cualquiera, ¿no? Digamos que la poesía de Chocano, que es una poesía que seguía muy estrictamente las reglas de la época y era pues él era un virtuoso de la versificación y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, yo creo que es importante que en ciertos momentos se tomen decisiones, ¿no? Y lo que hicieron ellos, Sologuren y Salazar Bondi, yo creo que era lo que había que hacer en el momento, porque bueno, Chocano en cierto modo era también el poeta oficial de la época, pero sobre todo representaba un gusto que creo que por suerte se dejó atrás porque hubiera de alguna manera estancado un poco las posibilidades creativas de la poesía peruana, eso por un lado, sin que eso quiera decir que lo que él escribiera no tuviera ningún valor, ¿no? Y que no sea bueno conocerlo, leerlo, por supuesto que sí. En el caso de Buren a mí me parece una cosa muy rara porque si bien se le reconoce, yo siento que no es un autor tan leído hoy en día. A diferencia de Vallejo, pues puede gustarte o no, pues,
pero Vallejo lo lee. Algunos poemas de Vallejo los conoce mucha gente, ¿no? Y Fuera no del es ámbito. comprendido Eguren, ¿no? ¿No te parece? Yo tengo a veces la impresión de que Eguren es mucho más oscuro y mucho más misterioso de lo que presumen la mayoría de lectores habituales que dicen que leen Eguren, ¿no? Pues como cuando dice que lee a Lucho Hernández, ¿no? Y Lucho Hernández parece que fuera pues un poeta adolescentón todo el tiempo, lo que es mentira, ¿no? Es Bueno, una falsa impresión de uno lector. Yo lo he visto así, ¿no? yo creo que a Lucho Hernández le ha hecho un poco de mal todo el marketing que le han creado en general, ¿no? Ha predispuesto un tipo de lectura que seguramente no es la única. La verdad, yo sinceramente no soy un fanático de la poesía de Luis Hernández, pero sí creo que se puede leer de maneras más creativas. Claro, igual. Sí, sí. Y en el caso de Uren, eh, no siento que esté tan presente, salvo ciertos ámbitos académicos y autores, poetas contemporáneos muy puntuales, que tú puedes decir que sí, bueno, en ellos se nota una huella. Con el caso de Vallejo es un caso complicado, ¿no? Porque es un poeta que uno descubre que no es solo peruano, sino que es muy leído por todo el mundo. A mí me interesa pensar que hay muchos Vallejos también, ¿no? No solo me refiero al de Trilce, al de Poemas Humanos, etcétera, sino que hay muchas maneras de leer a Vallejo, y la lectura de Mario Montalbetti pues no va a ser la misma lectura de, no sé, la lectura de los 60 y ya con autores tan grandes como Vallejo, el tema ya no es si sí o si no, sino cómo leerlos y por dónde llevarlos, ¿no? Y, y no sé, por poner un ejemplo, a Montalbetti le interesa muchísimo el problema del lenguaje en Trilce, pero difícilmente va a hablar, no, nunca he escuchado que haya hablado, por ejemplo, del tema del registro lingüístico y las palabras, préstamos del castellano más andino que están en Vallejo. Por ejemplo, es un tema que no parecería interesarle mucho, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que en autores como Vallejo ya el debate no es si sí o si no, sino cómo leerlos. Y ahí es que estos autores vuelven a ser vitales y dejan de ser un gusto, dejan de ser pues una pose, o dejan de ser lo que sea, ¿no? Muy bien, muy bien. Mira, solo para rematar ese tema de Chocano, mira, en Chocano hay un montón de temas y de formas que tampoco no los he rastreado ni en la academia ni en la crítica. Y respecto a lo que tú decías, a Irigoyen lo dejaron ser con lo de lo conversacional, que por ejemplo, bueno, a Elson, a Sologuren también lo dejaron ser porque creo que la única respuesta que intentó vindicar a Chocano la hizo Paco Bendezú. Eh, pero es solamente uno, ¿no? Y los otros eran un grupo. Porque es una línea de los antecesores que, de acuerdo a lo que tú mismo dices de Borges, estaban en la onda poética de Gelson, de Sologuren, pero no es la única línea poética, pues, la que puede caracterizar a nuestro país, ¿no? Pero bien, sigamos con esto, porque ya nos adentramos en el tema de la política, que es lo que aborda ya la última parte de tu libro, y que tiene que ver tanto con la relación entre poesía y política del año 63 hasta el 2019, que tú mismo lo has parametrado en ese intervalo, y sobre todo la figura de Javier Heró, ¿no? Después de Heró o el problema del heroísmo. Entonces vamos a adentrarnos en esta ciénaga, en esta área tan complicada que es la de las relaciones entre la poesía y política en nuestro país. Coméntanos, Mateo. Bueno, estos ensayos finales los escribí, son los más recientes, los escribí en el 2021, en la época de las elecciones presidenciales y congresales, ¿no? Y creo que eso también influyó de alguna manera en el tipo de preguntas que me hacía, ¿no? Entonces mi interés era pensar en, pues, cuál era este vínculo entre poesía y política que en cierto momento parecía muy importante. Y siento que cuando leemos a los autores del 60 y 70 tendemos a olvidar eso un poco, sobre todo en la academia, quizás se tiende a olvidar y si uno se centra en el producto verbal, en el poema en sí, pero me parece importante reconstruir todo el contexto, ¿no? Y bueno, finalmente ese ensayo de poesía y política 63-2019 es el ensayo más largo del libro y es quizás, no sé si es el central, pero en todo caso
una propuesta de revisar la escritura poética de las últimas décadas, ¿no? Y tratar de pensar, por ejemplo, una década como la década del 90, que es una década que ha solido ser dejada de lado. Un poco con la idea de que es la hegemonía de la conversacional y que esto solo repiten lo que hicieron los anteriores. Re- Analizar, por ejemplo, un autor como Javier Gálvez, que solo publicó un libro y que hay autores que no le dan mucha, no lo conocen, quizás. Tenía que ver con pensar otras posibilidades de leer la tradición, ¿no? Y en el caso concreto de Javier Heró, me parecía que era una figura que tenía que ser repensada, eh, que faltaba una lectura política de lo que se hizo con la imagen de Heró. Yo creo que es un mito atractivo en cierto modo, pero que tiene que ser cuestionado de alguna manera, ¿no? Yo quizás cuando empecé a escribir el ensayo tenía una postura un poco más radical de deshacer el mito, ¿no? Más adelante reconozco que estos mitos tienen importancia, responden a una demanda social, pero aún así había que pensarlo, y parto de Javier Heró y acabo discutiendo el terruqueo, ¿no? Entonces, ese es un arco, también tratar de darle un poco de contemporaneidad a ese problema, no hacerlo solamente Pero un es un asunto gran tema porque aquí, yo te historiador. digo, porque bueno, tú sabes, yo también hago análisis político, ¿no? Tengo varios ensayos sobre el tema. Ahora mismo, con lo de los comandos Chavín de Huántar y la parada militar, ¿no? Decía, pero estos vale la pena enaltecerlos, o son unos homicidas, violadores de derechos humanos, como también que es el discurso de la izquierda respecto de todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Sin embargo, cuando tienes que abordar el tema de los subversivos, yo entiendo que hay una diferencia entre un guerrillero y un terrorista, ¿no? Por el respeto a la Convención de Ginebra, por ponerte de repente una investidura que te distinga de un civil, ¿no? Por ejemplo, ahí habría unas diferencias importantes de MRTA y Sendero. Pero no llevan a cabo, por ejemplo, estas decisiones. Pues yo te digo, antes de entrar solamente a lo literario, por poner en un contexto, hay, por supuesto, gente de las Fuerzas Armadas que han sido unos criminales horrendos, pero también, y creo que en gran medida, hay integrantes de las Fuerzas Armadas pues, que son grandes patriotas, ¿no? O sea, no todos están metidos ni coludidos con el narcotráfico, ni están haciendo peculado con los combustibles, ¿no? Del mismo modo de la izquierda revolucionaria y de la izquierda radical. Hay quienes en algún momento tuvieron la idea de ser guerrilleros, ser revolucionarios, por ahí que todos se equivocaron con el momento, ¿no? Por las condiciones objetivas y todo lo demás en los 60, pero hay una distancia, pues, entre estas personas y quienes luego ya han hecho, pues, un uso efectivo y pleno del terrorismo, ¿no? Hay diferencias. A veces no las quieren ver ni los que están con la derecha ni con lo de la izquierda. Entonces, sobre esa base, a ver, adentrémonos en tus reflexiones ya va bien sobre la poesía y la política en este país. Bueno, sí, mira, el tema de los militares, digamos, cómo se ve desde la izquierda, normalmente como un ente monolítico. Bueno, por ejemplo, me hace pensar en que hace poco Héctor Béjar se ha publicado un libro de Béjar sobre Velasco, ¿no? Ediciones Claro. Irapuato, parece que es. Y Béjar es un caso interesante dentro de la izquierda de alguien que trabajó con el gobierno militar y que tiene una imagen más matizada, ¿no? Sobre las Fuerzas Armadas y, y que puede entrar en esos matices que me parecen importantes, ¿no? Que en una época, por ejemplo, habían tendencias diferentes dentro de las mismas Fuerzas Armadas, una tendencia más reformista, una tendencia eh, más conservadora. Eso antes de los años 80, ¿no? Incluso. Y bueno, también me parece que la misma operación se puede hacer con el tema de lo que a veces se resume como terrorismo, ¿no? Y creo que no es siempre la categoría más adecuada. Tú mismo estás haciendo las diferenciaciones entre los movimientos guerrilleros de los 60
Entre MRTA y Sendero incluso hay diferencias, ¿no? Que las hay, ¿no? Las teorías admiten esas diferencias, ¿no? Un autor como Alberto Gálvez Olaechea, por ejemplo, ex MRTista, que yo creo que es de todas maneras uno de los intelectuales más lúcidos que tiene el Perú y la izquierda hoy en día, pero que bueno, por ser un ex MRTista y todo, está completamente alejado. Yo no conozco que Sendero haya Bueno, a producido. Béjar también se le terruqueó, ¿no? Cuando estuvo como ministro. Béjar estuvo en el programa, conversamos en la semana siguiente que dejó el ministerio, ¿no? Claro, Entonces, claro. es una cosa de no acabar, pues, es que no... Tenemos un problema, creo ya, todos los peruanos, no solamente los intelectuales, para ver las cosas como son, ¿no? Y sobre todo para respetar al enemigo, porque ¿verdad? Se habla de la guerra, pero es que no se pueden ver, nadie es capaz de reconocerle un mérito al oponente, hay una mezquindad pues tremenda, ¿no? Pero ¿y cómo se vincula todo esto con los procesos poéticos que estabas abordando en tu ensayo, Mateo? A ver, vamos por ahí. Claro, claro, eso es interesante, ¿no? Porque lo que yo voy descubriendo, digamos, a medida que voy escribiendo estos ensayos, es que durante los 60 y los 70, sobre todo, van a haber ideas generales, digamos, en torno a la política. No sé, la revolución está a la vuelta de la esquina, por ejemplo, que el triunfo de la revolución es inminente. Ideas que van a moldear la forma en que se escribe o sobre todo la forma en que el poeta se posiciona como figura pública. Y esto, con los 80, poco a poco entra en crisis y en los 90 explota. Y entonces yo me hacía la pregunta, después de los 90, después de que cae el muro de Berlín, después de que es capturado Miguel Guzmán, después de que el Perú hace el recuento de la guerra y el recuento es desastroso, catastrófico, por donde se le mire, ¿de qué manera se puede vincular el poema con la política? Esa es la pregunta que subyace el ensayo, ¿no? Y yo trato de ensayar, valga la redundancia, distintas posibilidades, ¿no? El poema que busca evitar ser leído como mercancía, por ejemplo, de la poesía del lenguaje, o esta suerte de revival del poema de la urgencia, el poema político, que abordo al final también del ensayo de Heró, con el poema feminista, por ejemplo, en ciertos casos, el poema militante, pero que no es el mismo poema militante de los 60 y 70, pues tiene una función muy diferente, ¿no? Y también el otro ensayo que está en el medio entre estos dos, que es el de otras migraciones, es un ensayo que también piensa otras maneras de relacionarse con lo político que no vayan, que vayan más allá de la cuestión explícita del poema militante. Eh, entonces la pregunta que me anima, digamos, es, si entre los 60 y los 70 está claro cómo se relaciona poema con política y figura pública de poeta con política, mi idea era pensar cómo esto se puede volver a indagar, ¿no? Ese es un poquito, digamos, digamos, lo que está en cuestión es encontrar cuál es la relación entre estos dos campos, ¿no? Y yo creo que sí existe, pero hay que seguir pensándola, ¿no? No, tampoco es que dé respuestas terminantes, creo. Hay que escarbarla, ¿no? Yo he visto una tendencia a estudiar la violencia política a partir de los años 90, ¿no? Y se hacen, pues, hay varios trabajos sobre eso, pero también ya creo como que se ha caído en un facilismo. Ahora, en los años 50 estaba la famosa pugna que había entre poetas puros y poetas sociales, que ahora todo el mundo lo ve como arqueología, pero ese texto de Romualdo sobre Tupac Amaru, que todo el mundo lee, es un gran poema, ¿no? Luego la obra de Chacho Martínez, ¿no? De las 5 razones puras para comprometerse con la huelga, y además tan coyuntural, ¿no? Atrapó el espíritu de ese momento como teorizaba Pau, que podía hacer la poesía, pero luego de eso ya no se han visto manifestaciones tan claras, ¿no? Y quizás por lo que hay esta pérdida, pues, de los grandes sistemas del pensamiento, el derrumbamiento del muro de Berlín, todo ese tema, les quitó como el sustrato intelectual y también de esperanza a ellos para proponer alguna cosa, ¿no? Luego ahí sí viene ya todo lo que hablaba de algo más fragmentario. Habría como que rebuscar entre las diversas producciones para hallar algunos elementos políticos. No son tan claros, ¿o cómo lo ves en tu investigación? Sí, bueno, esto que tú dices del tema de la literatura y la violencia, que es un tema
tú dices de los 90, en realidad es una moda mundial, ¿no? Desde los 80. Moda, ¿no? Claro. Se piensa los estudios de la memoria, los estudios del holocausto, y eso va a impactar mucho en el Perú, sobre todo, yo diría, desde los 2000, ¿no? Y que tiene la crítica y el problema a veces de fijarse en la figura de la víctima, ¿no? Ujú. Y la figura de la víctima, esto no quiere decir que no hayan existido víctimas y que el Estado no deba reconocer víctimas, pero la figura de la víctima tiene el problema de que carece de agencia, ¿no? De que le pasan cosas, no es que haga cosas. Y bueno, yo creo que hay que pensar también a los actores políticos como agentes, ¿no? Agentes que en muchos casos estuvieron en situaciones muy difíciles y tuvieron que tomar decisiones y las dos eran malas, pero donde se toman decisiones, ¿no? Yo creo que el campo de la política es el campo de la agencia, no es el campo pasivo del padecimiento. Aunque a nosotros nos encanta hacer esa diferenciación entre políticos y nosotros, ¿no? Ellos y nosotros, y ellos hacen mal y nosotros sufrimos las consecuencias. Bueno, cualquiera sabe que eso no es Todo el mundo delega las responsabilidades a otros también, pero así se les hace fácil, ¿no? exacto. Pero bueno, tú me preguntabas por cómo pensar esto ahora, ¿no? Hay metas que no he terminado de explorar en el libro, pero yo digo, por ejemplo, la emergencia de lo neobarroco en los 2000 también se podría pensar en términos políticos, ¿no? Bueno, yo ahora estoy en Lima y hace poco visité al Mali y hay una exposición sobre este artista plástico Giuseppe Campuisano, que también era un activista LGTBI, ¿no? Por ejemplo. Y él tiene esta obra que se llama El Museo Travesti del Perú, ¿no? Y es una reescritura, una visión, digamos, de la historia, digamos, del Perú con el tema de lo travesti. Desde la academia, ese texto se leería como un texto en Estados Unidos, ¿no? Como Gender Studies, estudio de género, y ahí lo ponen en ese cajón y sale. Pero tú lees los textos y son textos que tienen una onda neobarroca, claramente neobarroca, pero que busca ser política, por ejemplo. Entonces, yo digo, ¿por qué no vincular estas esferas y pensarlas en términos también un poco, digamos, políticas, no como política partidaria, como política militante, porque eso no existe realmente con tanta fuerza en el Perú desde los 90, quizás, o antes de los 90, Claro. pero sí como forma de disputar sentidos comunes, de plantear debates, a veces de escandalizar incluso. Entonces, pero sí desde la perspectiva de la agencia, desde la perspectiva de que yo estoy haciendo algo y me estoy manifestando y no soy víctima de padecimientos, digamos, ¿no? Entonces, o solamente. Entonces, creo que hay maneras creativas de pensar este tipo de problemas sin dejar de limitarse a los encajonamientos de siempre, ¿no? Muy bien, mire, eso que habla del encajonamiento me da para pensar una última cosa que ya tenemos que ir cerrando el programa, pero espero que luego podamos abordar algunos otros temas, en fin, ¿no? Pero mira, ahora que tú hablas de ese encajonamiento, de esa victimización, de esa falta de búsqueda de agencia, ¿también no te parece como que la poesía y la literatura peruana en general, sobre todo a partir de esta experiencia arguediana, ¿no? De los años 60, ha tratado de ser muy fiel, ¿no? De alguna forma, a la realidad, casi como que hubiera un exceso de sociologismo o como que se pudiese vincular a la literatura con una forma de exploración social que quisiera ser científica por ratos. ¿Por qué te digo esto? Porque, por un lado, a toda la literatura en general le falta fantasía, salvo ahora último que están teniendo un cierto despegue algunos géneros, ¿no? Como la ciencia ficción, pero siempre de una manera más o menos marginal. Pero respecto de nuestras obras canónicas, son casi estrictamente realistas, ¿no? En narrativa, con Vargas Llosa, mientras que otros autores de esas mismas épocas abordaban tanto una cosa muy realista de la mano con la fantasía pura como Cortázar o como García Márquez, solamente por hablarte de los contemporáneos del Vargas Llosa en los 60, ¿no? Y en poesía igual, casi como que no hay un uso de ficción. Por ejemplo, tú me dices la violencia política, todo el mundo se pone en el plan de la víctima, pero si tú escribieras algo, un sádico, ponte, ¿no?
un victimario, y escribes algo por ahí que mucha gente podría confundir y decir, "Uy, pero ¿qué clase de autor es este, ¿no? Que está proponiendo esta salvajada y goza en esto, ¿no?" Por ahí también hay una limitación, creo, a las exploraciones que tiene la literatura. Mira, que si ya no hay libertad de exploración en la literatura, ¿dónde la podemos tener? Sí, bueno, varios temas, ¿no? Yo Vamos no a sé si, cerrar con alguna cosa tuya, a ver, dale, sí, adelante. yo no sé si Arguedas es el culpable de esto que mencionas. Yo creo que en El zorro de arriba y El zorro de abajo, por ejemplo, él mismo sabotea esa idea de la literatura como espejo de la realidad, ¿no? A pesar de que Uh, está en los diarios, tienes la cosa mítica, ya va por otro lado. Y en la poesía, particularmente, yo siento que después de los 90, después, no sé, de un libro como Zona d'Art de Montserrat Álvarez, es como ya, pues, cierto tipo de escritura ya no se puede repetir porque simplemente no tiene, porque esa relación entre el poema y la cotidianidad en todo caso tiene que ser replanteada, ¿no? Ahora, yendo un poquito pensándolo en el tema, no de las narrativas, que es un tema aparte que podríamos discutir, pero no es tanto el tema del libro, sino el tema de la poesía. sí, sí, Yo creo que de alguna manera sí, o sea, de alguna manera hay exploraciones distintas. Yo no creo que yo no veo tanto ese encajonamiento en el realismo, digamos, necesariamente, o en todo caso, siento que la misma fragmentación del campo literario poético peruano, que es negativa al momento de la crítica, es positiva también porque permite que hayan poéticas diferentes, ¿no? Entonces, eso me parece importante porque de todas maneras, a uno le puede gustar o no le puede gustar Mario Montalbetti o José Morales Arabia, pero son autores pues, que tienen una trayectoria sólida, un pensamiento sólido, que plantean una cosa, sobre todo en el caso de Montalbetti, por ejemplo, que es tan mediático y todo, y que si está en tu comunidad, pues de alguna manera tú tienes que tener una posición frente a eso, no puedes actuar como si no existiera, ¿no? Entonces, yo siento que lo que nos salva un poco de esa uniformidad mimética, realista que tú mencionas, es justamente nuestra propia carencia, que es la fragmentación. Este, ahora, por supuesto, esa fragmentación puede ser mucho más rica cuando lo que tú dices, ¿no? Cuando dos personas, tanto del campo político como poético, dos personas con posiciones diferentes, antagónicas, que son tus enemigos incluso, pueden ponerse a discutir y, bueno, disentir abiertamente, ¿no? Yo creo que eso ya sería saludable en todo caso. ya, yo de acuerdo. Mira, para cerrar, entonces por lo menos podríamos tener la onda de recomendar, yo lo haría, ¿no? Así como se organizan tantos recitales, hay tantos recitales, pareciera que fuera mentira, ¿no? Pero tú llegas a las redes sociales, hay recitales todas las semanas. Bueno, cada dos recitales organícese también una mesa de debate o un conversatorio sobre asunto poético, ¿no? Eso creo que sería también de bastante utilidad. Bueno, Mateo, te agradezco tu participación. Ojalá que, bueno, sigamos conversando en el futuro. ¿Algo que agregar? No, Percy, bueno, lo único, sí, podría agregar brevemente, durante el 2018, más o menos, a propósito de este asunto, este debate, los sentimentalitos, sí hubieron una serie de mesas. Se ha roto eso, Sí, fue efímero. Yo creo que sería productivo, yo creo que sería interesante y bueno, apoyo tu propuesta y más bien te agradezco por la invitación, por el espacio y bueno, suerte con eso y seguiremos conversando. perfecto. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Buenas noches, nos vemos el viernes que vamos a conversar con Antonio Sionis.